Radio Cubana. Sonido para ver. Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Vengo aclarándolo todo. Hola, buenísimos días a toda la audiencia de la radio cubana que está en sintonía con nuestro programa Chapeando esta mañana. Reinier Eduardo en el estudio junto a nosotros. Buenos días. Buenos días. Y bueno, Bárbara Betancourt la tenemos todavía en Radio Habana, Cuba. Vamos a ver qué día de esto la hablamos hacia acá. Quiero arrancar o empezar esta mañana con lo que vi y oí anoche en el canal del Guerrero Cubano. Hay más del vínculo con el plan del 15 de noviembre por parte de Ramón Saúl Sánchez, a quien le dedicamos la mitad del programa del martes. Bueno, el hombre del prontuario terrorista cuyo verdadero rostro nos mostró René González el martes en esta exclusiva con Chapeando que reprodujo después el programa con Filo en la noche. Bueno, pues escuchen lo que declaró Ramón Saúl Sánchez a la prensa en Miami hace solo horas. En este mismo lugar, pedir que vengan embarcaciones para conformar una flotilla y que vengan las personas a pie el día 14, domingo 14, la víspera del día de la marcha, que sería el día 15 de noviembre. Sí, usted lo escuchó bien, ¿verdad? Están conformando una flotilla para el día 14. Oiga, parece que lo que dijo Junito no es real. No estaba muy trucado el audio que se puso en la televisión, ¿verdad? Pero continuemos, mi gente, continuemos escuchando. Ponlo, Álvaro Estudio. Junior García no es ni será nunca, estoy seguro, un terrorista. No se vende ni se ha vendido. No es pagado por nadie. Ven acá, como tú lo sabes, tú puedes asegurarlo, Ramón Saúl, de dónde ustedes se conocen, que hablas con tanta seguridad. No te das cuenta que los estás embarcando más de lo que estás. Pero continuemos. Lo único que hemos hecho desde el destierro es llamar y preguntarle cómo podemos ayudar, y sería bueno o no que vayamos frente a Cuba a hacer una flotilla, dándole nosotros el consejo de entrada que pensábamos que no era bueno, pero si ellos lo consideraban útil lo haríamos. Entonces, al final, Junior aceptó, ¿verdad? Sí, por tu palabra, Ramón Saúl, se infiere. Tú lo llamaste, tú mismo estás diciendo que le aconsejaste no hacer la flotilla. Él te lo dejó en veremos, como todos escuchamos en el audio. Y ahora dices que lo vas a hacer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Junior aceptó? Bueno, esto es lo que el fragmento que escogimos de anoche del canal del Guerrero Cubano. Creo que la respuesta a la pregunta del Guerrero es obvia, pero me quiero detener en un elemento. Ramón Saúl Sánchez afirmando que Junior García no recibe dinero ni orientaciones de nadie. Y bueno, como el martes prometimos hablar de la tercerización, de los pagos por otras vías. Reinier, no sé si puede asociarse a algo. Sí, claro. Mira, bueno, primero, con amigos como Ramón Saúl Sánchez, Junior no necesita enemigos, porque prácticamente lo está hundiendo cada vez más, porque ha dejado ahí entrever de que la flotilla vaya en cierta parte, porque esta gente aquí adentro está de acuerdo con esta provocación, que recordemos que la flotilla tiene por esencia una provocación internacional en el sentido de que transgrede las aguas internacionales y entra en las cubanas. En las aguas cubanas. Entonces, esa es la provocación, otra parte de la provocación que más dura todavía incluso, que está en marcha. Que como decíamos el martes, la semana pasada, esto le costó a Ramón Saúl Sánchez cárcel. La cárcel le costó durante la administración de Bill Clinton, porque hizo una flotilla, a pesar de que la administración de Clinton le dijo que no la hiciera, la hizo y además se metió en aguas cubanas en un contexto bastante álgido. Fue en la década del 90, 95, año 95. Habían acuerdos migratorios, toda una serie de conversaciones entre los dos países y por supuesto podía generar un conflicto internacional. Vamos a ver ahora cómo termina esto. Mira, Arlín, eso es un eufemismo. Decir que no recibe financiamiento directamente del gobierno de los Estados Unidos es un eufemismo. Es realmente algo difícil de creer.
Desde hace muchos años, existe la tercerización, no solo para los proyectos subversivos, sino para cualquier cosa en la vida, pero desde el punto de vista de la subversión, y específicamente en el caso de Cuba, la tercerización no es otra cosa que buscar, como la palabra lo sugiere, lo dice, una tercera vía de financiamiento a determinados proyectos. Y en eso los gobiernos de los Estados Unidos ha sido expertos y tiene toda una red bien montada y bien articulada en el mundo. Desde la década del 80, recordemos, esto es un parteaguas en que el Congreso americano hace un análisis hacia lo interno a partir de todas las actividades injerencistas en las que se venía metiendo la CIA, que desencadenaron una serie de escándalos que incriminó al gobierno de los Estados Unidos. Se empiezan a crear organizaciones federales y ONG norteamericanas, fachadas, que vienen a hacer de manera encubierta lo que la CIA hacía de manera abierta. Y a su vez, estas organizaciones nuevas que se crean vienen a utilizar o empiezan a utilizar otras series de organizaciones por el mundo, en diferentes países del mundo, para utilizarlas como puesto de avanzada, como careta en las acciones contra Cuba. Es una suerte de paraguas que casi siempre lleva el nombre de libertad, democracia, etc. Exacto. Y entonces empieza así a correr, a circular de esta manera el dinero. Hablas de la USAID, la NET. La USAID, la NET, cuando tú revisas los fondos anuales de la USAID, de la NET, de todas estas agencias, son fondos millonarios. Entonces después cuando tú empiezas a seguir lo que dice Taladrí, la ruta del dinero, entonces empiezas a ver un gradiente como un hilito de dinero que viene de la USAID, de la NET, a CADAL, a tal organización, a tal, hasta que termine en el destinatario final de los fondos, que es estos operadores políticos internos que hay dentro del país. Pero hay muchas maneras de proveer financiamiento para la subversión en Cuba, que no tiene que ser, porque además ese es otro estigma que se ha creado, otra percepción de que el financiamiento es coge, te voy a dar $50 al mes para que tú hagas determinadas actividades. No, esa es una forma, como la que tenía Alcántara, recordémosla. Alcántara tenía un contrato con el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos que le pagaban más de $1,000 al mes por hacer las actividades que estaba haciendo en Cuba. Hay una planilla incluso firmada por Alcántara en ese sentido. Pero hay otras muchas maneras de financiamiento a lo que tú estás realizando. Por ejemplo, una beca en el exterior o un curso en el exterior es una forma de financiamiento, porque es una forma de formación y de entrenamiento que tú estás dando sin que tú pagues. Que no quiere decir que todos los cursos ni todas las becas sean por eso, porque también a veces hay quien puede entender, está en una beca, en un curso, no quiere decir que todo lo sea. Exacto, pero te voy a poner un ejemplo. Vaya, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. El personaje que está organizando todo esto dentro de Cuba, que ya hemos hablado bastante de él, uno de los cursos de entrenamiento que recibió precisamente de transición democrática y del enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, lo recibió en Argentina, en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina. ¿Cómo llegó a Torcuato Di Tella de Argentina? Llegó por medio de una organización que se llama CADAL, que a su vez CADAL figura en la nómina de la NET, y recordemos que la NET es una de estas pantallas de la CIA. Fíjate el hilo conductor. El otro día hay una reconocida escritora argentina, Karen Kren, que escribe un extenso artículo desmontando a este personaje. Y una de las preguntas que le hace Karen Kren es: ¿cómo cubriste los costos tú, cubano de a pie, dramaturgo, manipulador de mejoras sociales, emancipador en la lucha contra el arroz moro y el boniato? ¿Cómo cubriste los gastos para llegar a la Universidad Torcuato Di Tella? Te lo pregunto porque a mí, escritora de nivel internacional, ampliamente viajada y reconocida, se me dificultaría abonar la costosísima cuota mensual en ese bastión de los ricos. Y cuando tú buscas la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, es una de las universidades más importantes y más prestigiosas de Argentina. En un ranking de casi... Y más cara. Y más cara. En un ranking de casi 5.000 universidades en el mundo que se hace anualmente, ¿cuáles son las mejores? La Torcuato Di Tella se mantiene constantemente entre el 100 y el 200, es decir, un puesto bastante privilegiado a nivel mundial, a escala global. Entonces, ¿cómo él financió? Si él repite una y otra vez constantemente que vive de su salario, los 3.000 pesos que le paga el Ministerio de Cultura como dramaturgo, ¿cómo financió llegar a la Torcuato Di Tella? Es una pregunta que está gravitando ahí. El financiamiento viene precisamente de estas vías, por estas vías tercerizadas, por esta organización argentina, CADAL, que supuestamente no tiene nada que ver. Y acaba de recibir un premio, ¿no? Y acaba de recibir un premio. Y quiero terminar este segmento, Arlene, con una frase que dijo, una idea que expresó en un momento determinado. Hay un analista americano que es contratista del gobierno de los Estados Unidos en diferentes administraciones, expertos en promoción de democracia y todas estas cosas, Larry Diamond. Este hombre
hace muy poco, hace un tiempo, expresó algo que es una filosofía del gobierno de los Estados Unidos. Él dice, Estados Unidos tiene que aprender a liderar desde atrás. Su argumento fue que Estados Unidos puede lograr más sin una presencia masiva y dominante, lo cual, por supuesto, en el caso de Cuba es lo que se está cumpliendo. Es decir, Estados Unidos desde atrás buscar actores adelante que le hagan el trabajo y, por supuesto, ir moviendo los hilos sin que se vea lo menos posible y que sin que para las fuerzas nuestras revolucionarias, en sentido general, pueda ser cuestionable de que una persona determinada está respondiendo directamente a una agenda de los Estados Unidos. Es lo que le llama Estela Caloni la mano que mueve la cuna. Exacto. Pero también hace muchos años, que recuerde yo, los expertos en Estados Unidos hablan de la llamada política de la negación plausible, que es no puede aparecer la mano del gobierno norteamericano en una serie de cosas que terminan en derrocamientos de gobiernos, golpes de Estado, etcétera. Pero bueno, quería decirte, ayer también en el programa del Guerrero Cubano, da la casualidad que él pone fragmentos que tienen que ver con esto y con algo que ya es un poquito, porque también es quítate tú para ponerme yo, como el youtuber que votaron del Vaticano, de la Plaza de de la Plaza de San Pedro, una de las cosas que cuestiona es determinados premios, y está así en este audio que y se perdió. Bueno, es imposible reproducir aquí en la radio, pero les comento los gestos extraverbales, los ojitos para donde los viraba, los silencios que hablan, en fin, escuchen este fragmento de refiriéndose a un premio que acaban de dar. Yo quiero que ustedes escuchen ahora, oiga usted bien, a Alexander Otaola reconociendo cómo a estos mercenarios en Cuba les pagan con premios. Ya sabemos, mi gente, de dónde sale el dinero de esos premios, ¿verdad? Por supuesto que inicialmente del sudor de los norteamericanos y su trabajo. Pasa al gobierno de Estados Unidos, que lo destina, por supuesto, a tratar de desestabilizar el orden político, económico y social en Cuba. Pero escuchen esto, mi gente, escuchen a dónde va a parar ese dinero después que cae en las manos de la ANEC, la USAID y otros. Pónselo, Ale, estudio. Ahora sí, Anameli recogió un premio el viernes para el premio del valor. Lo recogió en nombre de Luis Manuel Otero Alcántara. Lo recogió. Anameli, que salió para México en medio de la pandemia, que estaba todo cerrado en México, universidad y todo, ella salió a tomar un posgrado en la Universidad de México. Póngase a sacar cuenta. Bueno, un fragmentico solamente porque hay más, ahí se habla de otros más personajes, pero yo quiero recordar, hace unos años, mientras vivía, que los últimos años de su vida los vivió en Cuba, Philip Agee, aquel que fue jefe de operaciones del hemisferio occidental de la CIA, el primer hombre que se salió de la CIA, escribió aquel libro dentro de la CIA, que fue una denuncia escandalosa de todo este tipo de trabajo. Él nos comentaba, la entrevista era con Luis Báez, ya fallecido, Reinaldo Talabrí y quien les habla. El caso es que Philip Agee habla de cómo la CIA no podía utilizar dineros propios, es decir, nóminas, no podía tener nóminas de pago a personalidades, a funcionarios, a gente que tenía como agentes en el mundo, y por eso era imprescindible que usara a terceros para estas cosas. Pero lo que quiero llamar la atención, que como tú recordabas, Taladrí siempre habla de la ruta del dinero, cuando tengamos la tentación de creer en el discurso de los pacifistas que son amigos de terroristas y le piden apoyo a cualquiera, aunque tenga una hoja de servicio a la violencia, hay que repasar los premios. Por ahí hay una larga lista, no sé, Reiner, si un día podríamos rescatarla, pero por ahí han aparecido premios de todo tipo. El premio de periodismo, bueno, Ortega y Gasset, un premio que demoró muchos años en que se le diera a García Márquez, se le dio en menos de un año a una periodista, a una bloguera, que empezaba. Los premios a los payás, es decir, hay una que esto no empezó con nosotros, desde las revoluciones de colores en Europa y todos estos procesos aparecieron los premiadores como una manera de canalizar pagos. Claro, el premio es una vía muy efectiva
y también que resulta a veces hasta muy poco cuestionable decir, porque recibiste un premio, estás recibiendo financiamiento de la CIA, estás recibiendo financiamiento del gobierno americano. Pero sí, es una vía que se utiliza y es una vía más ya bastante trillada que vienen utilizando desde hace años en este sentido. Mira, ahora mismo acaba de ocurrir uno que es cuestionable. Le acaban de dar a este personaje que está orquestando todo esto desde Cuba un premio, que es el premio del fondo, no es un premio, es un fondo de fomento para el cine cubano, para los cines cubanos hecho por jóvenes, que da Noruega, el fondo noruego para el cine cubano. Pero hay una cosa interesante, es decir, esto es dinero que están dando para una producción de una película. Cuando tú revisas las bases y los requisitos del fondo de cine noruego, dice, participarán directores y productores, se privilegiarán a los realizadores cubanos menores de 35 años. Y cuando tú revisas la edad de este personaje, tiene 39 años. El que recibió el premio tiene 4 años más. Tiene 4 años más de lo que establece los requisitos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo encaja aquí una cosa con la otra? ¿Quién le metió el pie a quién para poder llegar a esto que está haciendo? Estos son vías, son formas que se buscan, de buscar determinados subterfugios, de buscar determinadas vías, canales que ya existen para ver cómo hacer llegar el dinero. Mira, Lynn, aquí en Cuba lo estuvimos viviendo y se hicieron varias denuncias de eso en el noticiero. Gente que por salir a tirar piedra a una tienda, gente que por matar a un policía, gente que por asaltar un círculo infantil a piedras también, recibían el dinero mediante recargas en celulares. Es decir, esa es otra vía también por la cual se financia la subversión. Y lo que sí es abierto y notorio y aprobado por el propio Congreso americano es, por ejemplo, el financiamiento millonario a la lucha por la libertad en Cuba. Y por ahí viene el debate que hay en las redes de quién coge la mordida más grande, claro, de los famosos grandes. Y entonces, discúlpame, tercerizar es eso. Tercerizar es buscar por todas las vías y canales posibles que no aparezca la mano peluda del gobierno de los Estados Unidos. Y para eso se valen desde gobiernos extranjeros, universidades extranjeras, organizaciones, fundaciones, todo tipo de andamiajes que tienen bien establecidos, se basan para eso, para que tú después no puedas decir, nosotros mismos vamos a decir, está la CIA detrás de eso. No, aquí no está la CIA. Yo creo que el mayor show que se orquesta en este sentido es el próximo premio Grammy. Pero el premio Grammy, y está el otro. Ha habido el recibimiento al más alto nivel de los políticos mafiosos, porque ese nombre sí lo lleva y se lo ha dado el propio jefe de la policía de Miami. Exacto. Lo decía, los políticos de origen cubano de la Florida, recibiendo a personas que solo por el color de su piel jamás estarían en la mesa de esos políticos, y nosotros lo sabemos y por su historia se sabe. Pero bueno, eso será tema para otra chapea. Ahora yo quiero que nos vayamos como hemos propuesto, que no nos maten la alegría, como dice el presidente, que no nos agüen la fiesta. Nos vamos con música, demasiado que celebrar para permitir que nos agüen la fiesta. Les propongo un tema de mi juventud, pero que yo creo que todavía se escucha con mucho agrado, el Chamamé a Cuba, que tiene que ver con el espíritu solidario de tantas personas en el mundo con nuestro país. Buenos días y hasta el martes. Salí cuando
Radio Cubana. Sonido para ver.